Bueno, seguimos con este contenido muy interesante, pero antes de continuar con la parte que corresponde, quiero darle a uno de nuestros invitados una doli, una delicia. A Manuel le encanta esto y a Carlos también. Reciba ahí, ministro. Gracias. Ahí, luego de que termine esta interesante pauta, ahí tenga esto de productos doli, Giancarlo, ahí para los bonitos. Pásamele a la sierva ahí ese bizcochito, ahí hay el control master también. Así que ya ustedes saben, productos Dolly, hermano. Miren, en cualquier colmado, donde quiera que usted llegue aquí, pregunte por esto. Ellos no me dieron coquito hoy, pero el lunes que viene quiero coquito. Amén. Porque a mí me gusta. 829 284-8958. ¿O nos vamos con el 296? Ok, nos vamos con ese entonces. Pues la gente que nos quiera llamar ahí con el 849-296-0005. Vamos con un debate muy interesante acerca de la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. Aquí tenemos en la primera esquina a nuestro hermano y amigo, pastor, consejero, tesorero. Este hombre es todo. De verdad que sí, fue de gran ayuda ese tiempo que estuvimos allí en la directiva. Y es mi amigo y mi hermano Manuel Encarnación. Dios te bendiga, líder. Amén, amén, hermano. Dios te guarde. ¿Cómo te sientes, líder? Estoy bien contento de estar aquí. Gracias por invitarnos y gracias por la oportunidad a todo el equipo de A Fondo Radio Show. Ay, ay, ay. Tengo aquí, este hombre bota fuego, este hombre bota lava. Es mi hermano y amigo Carlos Méndez. Dios te bendiga, amado. Amén, amén. Bendiciones. Gracias por extendernos la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo junto a todo el equipo de A Fondo Radio Show. Fondo Radio Show por Ultra 92. Así mismo. Nada, vamos con un debate muy interesante. La primera parte la tiene el ministro Manuel Encarnación, luego sigue Carlos, y ahí estaremos debatiendo. Manuel, como ya hemos escuchado, nuestro país siempre es causado por un sinnúmero de debates que transcurren, y el ministro de Educación se opone a la lectura de la Biblia, a la lectura obligatoria, pero hay un mandato en el Congreso donde manda para que esto sea posible. ¿Qué tú nos traes en este día concerniente a este tema? Bueno, yo creo que más que obligatoria, creo que es una necesidad para nuestro país. Sí. Porque decir que eso es algo obligatorio, realmente es como algo impuesto. Cuando una sociedad se da cuenta de los males que les causan, los males que les persiguen, la situación que enfrenta, las cosas, más que ser obligatorias, deberían ser una necesidad. Y la Biblia, más que una obligación a nuestra sociedad, la Biblia sigue siendo una necesidad, porque es una sociedad que está en decadencia, donde la moral ha ido bajando. Y una sociedad que realmente está de continuo al mal, tal como dice la Biblia, y es entendible que la Biblia nosotros la necesitamos. No solamente los adultos, sino nuestros niños necesitan que cada día se le hable de la Biblia. Si nuestra sociedad hubiese seguido los pasos como inició, si las sociedades, por ejemplo, norteamericanas, hubiesen seguido como iniciaron, pues nosotros tuviéramos una sociedad un poco más robusta, un poco menos depravada, una sociedad más guardada para Dios, una sociedad todavía más conservada. Y es por eso que a medida que la Biblia se ha ido sacando de las escuelas, se ha ido sacando de los hogares, se ha ido sacando de la sociedad va de continuo al mal. Y es por eso que nosotros tenemos una sociedad que no tiene valores, o los que tiene son muy pocos. Y los valores están invertidos. A los buenos se le llama malo y a los malos se le llama bueno. Y en esa condición está nuestra sociedad. La Biblia dice, ya para concluir este punto, la Biblia dice que instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Eso está en Proverbios 22:6. Significa que si nosotros hacemos el trabajo de instruir al niño en la palabra de Dios, el futuro que nos espera de ese niño es que va a ser un joven que se va a guardar. Y si acaso no sea cristiano, pero por lo menos va a tener valores fundamentales de cómo vivir en una sociedad estable. Así es. ¿Qué tiene que decirnos el ministro Carlos Méndez? Bien, este es un tema muy interesante que ha arropado nuestra sociedad en la actualidad.
Y en todos los lugares se habla de esto, acerca de lo que está aconteciendo, acerca de la lectura de la palabra o de la imposición de la lectura de la palabra en las ¿Tú escuelas. estás de acuerdo o estás en contra? Bueno, yo en parte estoy de acuerdo y en parte estoy en contra. ¿En qué tú estás en contra? En la parte primero que estoy de acuerdo es que es, como decía el ministro, es algo que es necesario que se haga en nuestra sociedad, iniciando en las escuelas, en los medios básicos, en los medios primarios, que ahí donde viene la formación del niño. Por ende que hoy día nosotros estamos viendo mucha gente que está creciendo con un nivel de inmadurez en cuanto a los valores, porque eso se ha ido descatalogando de las escuelas, eso se ha ido dejando a un lado y no se le han enseñado los valores y los principios acerca de la palabra de Dios y de cómo deben crecer y de cómo deben mantener el respeto hacia la sociedad, hacia las personas, hacia los líderes, hacia las personas que están en los altos mandos que nos dirigen hacia nosotros. Eso debe de enseñarse. En esa parte yo estoy muy de acuerdo. En la parte que yo estoy en contra, Juan Carlos, es la parte de que sea impuesta, o sea, que sea obligatoria. No es cierto que desde la palabra del Señor nosotros hemos venido viendo que todo lo que se hace por imposición de ley, la ley siempre trae consigo algo que no le favorece al ser humano. Okay. O sea, desde la antigüedad nosotros venimos bregando con esta cuestión acerca de la ley. Es por ende que cuando Jesús llegue viene rompiendo con todo lo de la ley. Porque el ser humano se acopla a lo que es las cosas de la ley para hacer las cosas a su manera. Ah, no, la ley me ampara. La ley me dice esto, la ley me dice lo otro. O sea, yo no estoy de acuerdo con que a una sociedad se le obligue, sea por obligación. Aunque sea la palabra de Dios. Aunque sea la palabra de Dios, porque hay algo que yo te voy a decir, Juan Carlos. La palabra del Señor no te va a cambiar porque te la enseñen. La palabra del Señor te va a cambiar porque tú te apoderes de ella y tú dejas que ella haga una transformación en ti. ¿Me entiendes? Sí. O sea, hay personas, hemos visto casos en la sociedad cristiana en la que nosotros convivimos, donde una pareja de esposos tiene hijos y desde la niñez instruyen a los niños en el evangelio, pero lo hacen de una manera que prácticamente es casi obligatoria. Entonces los niños a veces crecen hasta con una frustración. ¿Por qué? Porque le impusieron hacer algo que quizás ellos no querían. Ahora, cuando tú le das rienda suelta al asunto y tú dejas que sea el Señor tratando las cosas como tienen que tratarse, yo creo que las cosas fluirían de una manera correcta. Ven, yo siento que lo que pasa es que nosotros los seres humanos no generamos nada bueno. El ser humano, la Biblia dice que va de continuo al mal. Pero que no generamos nada bueno en sentido general. La Biblia dice que no hay un solo bueno. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 3. Sí. Dice que no hay un solo bueno. Y el libro de Salmos, también el capítulo 14, habla de que no hay un bueno, no hay quien haga nada bueno. Todos vamos de continuo al mal. Sí. Y una sociedad que dice tener su Biblia, no, nosotros no, eso es un orgullo. Sí. Que la Biblia está dentro de la bandera nuestra. Sí. Que el libro de Juan está abierto ahí. Y conoceréis la verdad y la verdad. Y la verdad nos hará libre. Una sociedad que en su artículo, lo tengo por aquí, en su artículo número 66, la ley 6697, dice claramente que somos una sociedad cristiana. Nosotros no podemos dejar a los niños y a la sociedad a la intemperie de una religión X, a lo que ellos entiendan. La Biblia se le impone. Por ejemplo, hay un niño que dice, yo no quiero ir a la escuela. Sí. ¿Qué hace el padre? ¿Lo manda? Si mi niño me dice a mí que no quiere ir a la iglesia, pues yo lo llevo. Tú lo que estás diciendo es que tú estás a favor de la imposición. Claro, es que a mí me lo impusieron. Y yo soy el resultado de una imposición gracias al Señor que me lo impusieron. Si a mí me hubieran dejado, yo de continuo al mal, criado en el Mercado Nuevo, Capotillo, Villa Agrícola, ¿qué sería de mí? Si cada niño él pudiera elegir la creencia que quisiera tener, realmente vamos a terminar con una sociedad depravada totalmente, como lo tenemos ahora, que el niño dice, yo no quiero esto, y los papás no pueden hacer nada. Entonces, yo creo que debe ser impuesta de forma que por lo menos se le lea, se le instruya al niño. Si en algún momento da su fruto, lo va a dar. Si no lo va a dar, aunque tú lo instruyas, como tenemos muchos cristianos que se han subido a la iglesia, y en un momento dado dicen, me fui. Manuel, ¿usted cree que nuestros profesores están capacitados para enseñar lectura de la Biblia? ¿Cómo se llevará a cabo? Mira, yo entiendo que instruir al niño quizás no tengan la capacidad, porque realmente tú sabes que la Biblia
es un libro que requiere, por ejemplo, que usted tenga cierto conocimiento, pero por lo menos leerle. Nadie le hace mal que tú le leas un salmo. Nadie se molesta porque tú por la mañana le leas un texto del libro de Proverbios. Cuando la Biblia te habla a ti en un proverbio y te dice a ti, por ejemplo, hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Cuando tú escuchas eso por la mañana, no te va a hacer mal. Y tú no necesitas ser un maestro teólogo para poder interpretar eso. Eso lo puede interpretar cualquier profesor X. Sí, sí. Muy interesante. Bien, en esa parte estoy de acuerdo con el ministro. O sea, la posición en la cual yo difiero es la posición, Juan Carlos, donde sea por obligación. En la publicación que se hizo en el periódico, donde el ministro de Educación estuvo en contra de acatar lo que se había ejecutado en la Cámara, es donde él decía que no puede ser algo por obligación. Todos los que estamos aquí, que ya hemos pasado un nivel académico básico, si a alguno no le pasó, bueno, a mí sí. En las escuelas se impartía lo que era educación humana y religiosa. Sí. Formación humana. Formación humana y religiosa. Sí. Había, como hay libros ahora, libros naturales, sociales, matemáticas, que instruían lo que era la educación religiosa en las escuelas. A la gente se le hablaba. A mí me enseñaban cosas de la Biblia, mas sin embargo yo no era cristiano. O sea, a mí no me lo obligaban, pero me lo enseñaban porque era una materia que yo tenía que coger. O sea, pero algo se te quedó, ¿eh? Sí, pero ¿por qué se sale de materia? O sea, ¿por qué la sacan de la escuela como materia y ahora quieren ponerla como una obligación? Ahí es donde está el asunto. O sea, ¿por qué naturales, sociales, matemáticas, las materias básicas no están instituidas en la ley que tienen que darse por obligación? Pero más sin embargo, la educación religiosa la sacan de las escuelas y ahora quieren introducirla de una manera obligatoria cuando hay una forma más fácil, más dócil de hacerla. Ponerla como una asignación, como una materia. O sea, el estudiante va a tener que hacerla quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque es una materia que está... ¿Tú prefieres que la lleven como una materia? Debe llevarse como una materia y no como una obligación. Ok. Yo estoy totalmente de acuerdo de que debe llevarse como una materia. Sin embargo, tenemos que definir ciertas cosas. Sí. Estamos hablando de religión. Y yo he presentado que el hombre va de continuo, hermano. Sí, acércate más, ministro. Religión significa que de una forma u otra nosotros nos oponemos. Nosotros somos cristianos. Yo soy cristiano desde que abrí los ojos. Y todavía mi carne lucha contra mí. Todavía a mí me dice algo, no vaya a la iglesia. Tú tienes que ser un inconverso. Tú tienes que ser... O sea, yo humanamente, aun cuando no tengo hábito de vivir en el mundo, no sé lo que es el mundo, aun cuando tengo eso, sigo teniendo ese deseo pecaminoso que sale de mí. Esa lucha. Cuando uno habla de algo impuesto, significa que si nosotros no lo ponemos así, poco a poco la religión, el evangelio va a ir saliendo de nuestra sociedad. Como ha ido saliendo, porque no lo tenemos como un principio. Incluso esa ley no es nueva. No. Lo que se está pidiendo es que se haga, que se ejecute. Entonces, nosotros estamos luchando porque se ejecute. Porque se ponga en práctica lo que ya tenemos dentro de nuestra ley. ¿Por qué? Porque a la larga nosotros hemos ido abandonando eso. Y si tú no le dices a un profesor, tiene que ponerlo, no lo va a hacer. Así mismo. Giancarlo. Sí, se dice que todo esto ha sido por causa de respetar, por decirlo así, la opinión o las creencias de nuestros hermanos haitianos. De que no se imponga la lectura de la Biblia o la imposición de la Biblia en las escuelas por la creencia de los haitianos. Sí. Entonces, verdaderamente está influyendo los haitianos para esa ley. Porque, por decirlo así, cuando un dominicano va a otro país, no puede mandar en el sentido de la creencia de ese país. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que adaptar al sistema de los haitianos por su creencia, por su creencia y porque ellos están aquí en nuestro país? Entonces, yo quisiera saber cuál es la causa que ha derivado esto, en verdad. ¿A cuál de los dos la pregunta? A ambos. Tú y después, Manuel. Yo cuando leí el artículo que se publicó en el periódico, leí acerca del comentario que hizo el ministro de Educación. Sí. Y esta fue una de las excusas que él tomó él como ministro de Educación. Y dijo, no,
no vamos a acatar lo que se impuso en la ley, que sea obligatoria la lectura de la palabra en las escuelas, porque debemos respetar el derecho de nuestros ciudadanos haitianos que están en la ¿Y escuela. tú estás de acuerdo con esa declaración? No estoy de acuerdo, Juan Carlos, porque de una manera u otra, cada país tiene su cultura. Claro. Cada país tiene su religión. O sea, si tú vas a China y tú empiezas a estudiar en China, porque tú seas dominicano, no es verdad que ellos no te van a dejar de enseñar la creencia de ellos. A No, Buda. debemos de respetar que Juan Carlos es dominicano. No podemos enseñar Buda porque Juan Carlos es dominicano. No, ellos te van a enseñar Buda. Porque esa es su cultura, esa es su creencia. Y eso es lo que ellos tienen que enseñar en sus escuelas, porque eso es lo que ellos tienen estipulado en su cultura, ¿me entiendes? Eso es lo que te van a enseñar. O sea, yo creo que eso simplemente fue un comentario que él tiró ahí a ver si la pegaba. Se le fue. Para ver si la pegaba. Pero muy ida que se le fue. Zuleika y luego Manuel. Algo que yo quiero aportar, y es que no es imponiéndole una religión que estamos. Cuando se habla de imponer la lectura de la Biblia, no se trata de imponer la religión, sino imponer que el ser humano se vaya acostumbrando a recibir una palabra de Dios en la mañana. Sí. No creo, como dice el ministro, de que eso le haga daño a nadie. Porque en la mañana todo el mundo busca una palabra de aliento en medio de una dificultad. Y la lectura de la Biblia no está más que para eso. No es para imponernos, no es para que sea obligatorio, más bien que sea una necesidad que sea satisfecha en el ser humano. Sí. Manuel Encarnación. Bueno, con el tema de los haitianos, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Realmente cada cultura tiene su religión y uno se adapta. Incluso el dominicano es el ser humano más adaptable de la sociedad, de todo el mundo. Tú llegas a Estados Unidos o a Puerto Rico y ahorita estás, oye chico, o sea, tú coges tono rápido, o sea, tú te adaptas. El tema con esto es que uno tiene que adaptarse a cada sociedad, y esta sociedad es una sociedad cristiana, totalmente cristiana, cree en Dios, cree en Jesucristo como centro, y por eso nosotros enseñamos. No, incluso no estamos hablando del evangelio, pero nosotros tenemos alguna diferencia con los católicos. Exacto. Pero aún así, creemos que se enseñe la palabra de Dios. Incluso la Biblia que se dice que se debe leer es la Biblia católica. La Biblia católica. Que tiene 7 libros diferentes a las nuestras. Que ese será otro tema. No será un tema. No se va a permitir que se lea. Porque es un país católico. Realmente aquí catolicismo es mayoría. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Entonces no es un tema. No, pero digo que será un tema porque el pentecostal se va a oponer a eso. No creo. Porque No, son porque son libros. Yo no me opongo. Son libros. Es la Biblia. Apócrifo. O sea, Apócrifo. Mira, yo lo que no quisiera es que en mi país por la mañana un niño se despierte diciéndole que él es una niña o un niño. Y Exacto. viceversa. Eso yo no lo quiero para mi país. Pero cuando se le lea este libro santo, sagrado, se le lea este libro, la palabra de Dios. Que le inculque Dios. Óyeme, cuando Dios es el centro de mi país, gloria al Señor. Amén. Todas las sociedades, si usted analiza la historia del mundo, de todos los tiempos, si usted analiza los aportes que ha hecho la religión cristiana, la religión evangélica, a través de la palabra de Dios, son innumerables. Grandes universidades iniciaron con los protestantes, con los puritanos. O sea, realmente el evangelio ha hecho más aporte a cualquier otra religión en el mundo. Y un aporte a eso. Tú sabes que yo me voy a favor de que sí se enseñe la Biblia en las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen la facilidad de enseñar a su hijo religión o Dios. Y muchos de los niños ni siquiera conocen o no pueden conocer mediante sus padres lo que es el cristianismo o Dios, por decirlo así. Pero que tú tengas la ventaja de tener como que tu hijo vaya a la escuela y ahí sí se le inculque Dios. Aunque tú no lo puedas hacerlo porque quizás no sepas o no tengas la palabra o no creas o no seas muy dotado para enseñarle a tu hijo, pero que en la escuela sí se le enseñe. O sea, es un premio como padre. Así es. Es así, totalmente. Bueno, muy interesante todo esto, así que nos vamos a una pausa comercial, ya es la última de este bloque, y luego entonces seguimos con nuestros invitados de A Fondo Radio Show. Muy interesante este debate, nos escribe alguien desde Estados Unidos. Sí, a ver si se le puede hacer frente al descontrol social de la mentalidad juvenil, que solo piensa en juca,
en Yolda y en Cerveza. La Biblia, escuche esto, servirá de orientación en muchos jóvenes. Totalmente de acuerdo con la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Además, somos un país creyente y religioso. Que se dejen de eso. El neoliberalismo que no conlleva nada formal. Eso nos lo dice uno de nuestros oyentes que nos escribe. Y realmente es algo que cuando uno escucha como este tipo de palabras, porque la Biblia dice que sus palabras son nuevas cada mañana, que tú antes de salir dices voy a leer la palabra. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad prefiere que de que el niño cante un dembow a que de ahí diga, bueno, vamos a hacer una dinámica de acerca de un libro de la Biblia. Y de ese libro de la Biblia puede salir una dinámica cantando salmos y se hacen virales los videos. Y la mentalidad es diferente porque dicen, bueno, de este vamos a hablar de no pelea. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes vieron ahí de la niña de 11 años que una compañera la mata luego de salir. Una compañera de 10 años. Entonces, es algo que realmente Dios tiene que ser el centro en cada una de las áreas de nuestra sociedad. Ministro Carlos, síguenos contando. Dios tiene que ser el centro de todo en nuestras vidas. Sí. Nosotros, como sociedad, como padres que somos, debemos de luchar porque cada día nuestros hijos, de una manera u otra, ellos absorban todas las cosas buenas que nosotros podamos brindarle. Así es. Nosotros no podemos dejar que la sociedad sea la que instruya a nuestros niños, que el profesor sea el que instruya a nuestros niños. Ok, ellos van a las escuelas, los maestros le enseñan tal, cual cosa, esto y lo otro, le enseñan un sinnúmero de cosas, pero nosotros somos los responsables de la crianza de nuestros hijos. O sea, el niño, a la par del padre, cuando cree que va a hacer lo que hace el padre, sí. O sea, va a decir lo que dice el padre. Por eso es que tú ves que hay un patrón de conducta en la sociedad. Cuando tú ves al hijo y ves el comportamiento del hijo, fíjate en el padre o en la madre y es el mismo comportamiento. O sea, la sociedad en la cual nosotros vivimos está como está porque se está repitiendo un patrón de conducta de generación en generación. O sea, hasta que nosotros como familia, como padres, como madres, como personas gratas de la sociedad, nosotros no tomemos un razonamiento básico de todas las cosas que están pasando a diario y que están pasando con la sociedad hoy en día, entonces nuestra sociedad va a seguir igual como está. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente nuestra sociedad necesita que nosotros como padres, pues llevemos la palabra de Dios a los hogares. Y realmente creo fielmente que uno de los problemas, cuando la Biblia sale de muchas iglesias, va a salir de muchas casas. Y si uno se da cuenta que hoy en día uno de los problemas que tenemos es que se habla de muchas cosas, pero la Biblia no está en el centro del mensaje de cada iglesia. Exacto. Muchas veces. Entonces, a la medida que eso cae en cada casa, pues cae en cada niño. Y nosotros tenemos ya una sociedad que realmente hay padres que se despiertan y no saben si su hijo fue a la escuela, no le preguntan qué le pusieron. Entonces es importante que de alguna forma u otra nosotros vayamos subsanando eso. Y creo que de la mejor forma es poder que eso comience quizás en la escuela también. Cuando uno analiza la problemática que tenemos, quizás no le queremos llevar la Biblia a la escuela, pero vamos a tener que llevar a las cárceles. Sí. Van a ser delincuentes. Y ese es el mal que tenemos. Una sociedad que prefiere llevársela a las cárceles, pero que se opone muchas veces a que se le dé en las escuelas. Así es. Manuel, bajo ese mismo tenor, ¿qué resultado ha tenido la Biblia de manera indirecta en muchas personas? No de manera directa, por ejemplo, de que yendo a una iglesia, sí, de que yendo a una campaña. De manera indirecta, ¿cuál ha sido el impacto de la Biblia? Mira, yo estuve leyendo hoy y hay un geólogo dominicano, se llama Osiris de León. Sí. Prácticamente uno de los mejores científicos del país. Ahora mismo sí. Y ese señor hace un análisis bíblico de cómo la Biblia ha impactado a la sociedad, de cómo la Biblia ha aportado a la sociedad. Y él dice, en un país como el nuestro, nosotros debiéramos saber que Cristo es la roca firme y que el que construye su casa sobre la roca, no hay sismo, no hay ciclón, no hay terremoto que le va a mover. No lo está diciendo un pastor. No. Por eso te digo, lo está diciendo un hombre científico. Sí. Y él dice, si eso no me ha hecho daño a mí, que he estudiado este libro por años,
y eso está publicado en el Caribe, Sí. periódico El Caribe, que es un periódico reconocido, y él hace artículos ahí. Si eso está publicado ahí, y él dice, si a mí no me ha hecho daño, cuando yo me despierto todos los días que leo la Biblia, no le va a hacer daño a ningún niño. Exacto. La palabra de Dios no le hace daño a nadie. Wow. Eso está muy interesante. Poderoso. De manera indirecta, dime, ¿cómo ha impactado la Biblia? La Biblia de manera indirecta, ya hablándose fuera de una congregación, Exacto. fuera de una actividad religiosa o de una actividad cristiana, creo que ha impactado a través de, como podríamos decirle en el área del mercadeo de boca en boca. Ok. ¿Se entiende esa parte? No, pero El mercadeo de boca explica. en boca es, por ejemplo, que yo, sin ser cristiano, yo leo la palabra del Señor, leo un versículo bíblico X, Sí. y se me graba ese versículo. Sucede que puede pasar cualquier cosa en el ajetreo del día a día y pasa algo con alguien y yo le digo, wow, la Biblia dice esto y esto. Quizás ese personaje estaba haciendo lo contrario a lo que yo leí en ese momento en la palabra. O sea, de manera indirecta, eso causó un efecto en mí, pero también causó un efecto en la otra persona. Así es. O sea, el hecho de yo leer la palabra del Señor, aunque no sea creyente, aunque no sea cristiano, el hecho de yo leerla puede causar un efecto poderoso en mí. Eso hemos visto con mucha gente. ¿Por qué? En las calles tú te das cuenta que hay mucha gente que no es cristiana, pero sabe de la palabra, Claro. Carlos. Sí. O sea, sabe de la Biblia. Y eso se le puede atribuir a la generación que pasó. ¿Por qué? Porque nos enseñaban, antes los abuelos de antes nos enseñaban la palabra del Señor. Así es. Aún sin ser cristiano, aún sin ir a la iglesia. Fíjate que siempre había una Biblia grandota en todas las casas, abierta quizá en un salmo, abierta quizá en un versículo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Yo recuerdo que la semana pasada se me queda mi bulto de mano en Sanville. 5,000 pesos, un iPhone 7, Ay, cartera, tarjeta de crédito, todo, Manuel. Llego a Villa Agrícola y en Villa Agrícola después de comer me doy cuenta que dejo todo eso. Cuando llego allá me dice, no, la tomó un muchacho que estaba ahí. ¿Usted sabe qué hizo el muchacho? El muchacho la llevó al área de seguridad y él estaba allí entregándola. Y yo le pregunté, y le voy a pasar algo, y le digo, no. Digo yo, pues yo quiero hacer una oración por ti. El muchacho era descarriado. Aleluya. Así es. No se fue con mis pertenencias. Ya para finalizar, nos quedan 2 minutos. En conclusión, ¿qué mensaje entonces le da a la sociedad? Bueno, 30 segundos. El mensaje que le doy a la sociedad, Juan Carlos, es que la palabra es el centro de todo lo que nosotros podemos hacer. Pero no obligatoria. No obligatorio por imposición, Ok. sino que es algo que es necesario que se haga. Ok, ¿Entiendes? Es algo que es necesario. El ser humano lo necesita. Necesita a Dios en su corazón. Así es. ¿Cómo la gente puede contactarte en tus redes sociales? Bien, pueden contactarnos a través de Instagram como Ministro Carlos Méndez y en Facebook Carlos José Méndez Esteves. Ahí estamos para servirle a todos. ¿Qué actividad que hay mañana? Mañana en Casa de Vida, allá en Villamella, tenemos una actividad poderosa que se llama Bajo Fuego. Es una actividad de evangelismo para las almas. Creemos que Dios impactará de manera poderosa la ciudad de Santo Domingo Norte en el día de mañana. Bajo Fuego, Casa de Vida, a partir de las 7 de la noche. Qué bendición. El director de Cristianos Radicales, cuéntanos, amado. Bien, yo creo, ayer yo predicaba en la iglesia y recuerdo que mientras yo predicaba, yo estaba hablando sobre las puertas, sobre la puerta estrecha. Y yo recuerdo que hay una persona comenzó a llorar mientras yo predicaba. Al final, alguien me dijo, mira, ella le preguntó a la niña le preguntó a ella que por qué ella lloraba. Y la niña le dijo, tú lloras porque tú querías entrar a la puerta estrecha. ¿Qué me dice eso? Que los niños están pendientes a todas las cosas. Sí. Sí. Así. Cuando ella crezca, quizás ese mensaje se le va a quedar a ella. Y creo que la Biblia debe de comenzar en la escuela, en la casa, como Jesús, como le decían, como él dice el libro de Deuteronomio, que se le enseñe mientras iban en el camino, cuando te acuestes, pónsela en la mano, pónsela en una venda, que la palabra de Dios siempre esté presente en cada niño de República Dominicana. Gloria al Señor. Mis amados, gracias por compartir este tiempo. Gracias, ministro, por aceptar esta invitación. Amén. Al ministro Carlos Collado, A que la lo orden honran. siempre. Y a todos mis compañeros, se despide Zuleika Montero. Dios le bendiga y deseamos que esta palabra que ustedes han recibido hoy vaya germinando y dé fruto a su tiempo y que la lectura de la Biblia siempre esté presente en nuestra casa y en las escuelas. Sí, amén. Amén, y gracias a cada uno de los que nos sintonizaron.
y nada, que la Biblia esté más que las escuelas, que esté en nuestros corazones siempre. es. Amén. Amén. De manera especial, Dios le bendiga y Dios le guarde. Suscríbase a nuestro canal A Fondo TV Show. Active la campanita y comparte este video. Luego de esto, el video será subido a la plataforma de YouTube para que todos ustedes se gocen con esto. Dice nuestro obispo Sisto Hernández: excelente espacio radial y la gloria es de Dios por los temas que se llevan a la sociedad, el impacto que produce en todo aquel que lo escucha. Y está también, nos saluda Angeli Marte. Saludo desde Perú. Desde Perú nos están escuchando. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto fue A Fondo Radio Show.